Dios los bendiga entonces, hermanos. Buenas noches. Vamos a continuar desarrollando el tema de discipulado. Y hoy quiero compartir el tema de discipulado y bautismo. Y cuando me refiero a discipulado y bautismo, me estoy refiriendo en primera instancia al tema del bautismo en agua. Ahora, normalmente lo que se maneja a nivel pastoral es que el bautismo es un paso de obediencia. Eso yo lo he escuchado, ¿verdad?, montones de veces. Cuando la gente se va a bautizar, como eso fue lo que le enseñaron, entonces la gente se le pregunta, ¿y por qué te vas a bautizar? Bueno, porque el bautismo es un paso de obediencia. Y sí es verdad que el bautismo es un paso de obediencia, pero el bautismo, en primer lugar, antes de ser un paso de obediencia, es un paso de fe. ¿Ya? Y cuando limitamos el bautismo a un paso de obediencia, le quitamos el tema de la base doctrinal y la base de fe al bautismo. Por eso en esta noche yo quiero estudiar ese tema y que veamos la relación que existe entre el discipulado y el bautismo. Y eso lo podemos ver en este pasaje, ¿verdad? Dice el famoso pasaje de Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que dice Jesús que hagamos? ¿Qué es lo que dice Jesús que hay que hacer? Discípulos. Y luego observe que él vincula el tema del bautismo con el discipulado. Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hay una relación entre el bautismo y el discipulado. Y cuando esa relación no se entiende, el problema que tenemos entonces es que la gente acepta a Cristo, se convierte en creyente, pero no pasan a ser discípulos. Y el resultado que estamos viendo nosotros en la iglesia, en toda Latinoamérica, es el exceso porcentaje de gente evangélica que está retrocediendo, que está abandonando la fe. ¿Por qué razón? Porque el fundamento que se le pone cuando se les predica y el fundamento que se les pone para que se bauticen es extremadamente débil. Hace poco no sé tampoco, ¿verdad? Fui a cortarme el pelo a una barbería y había un joven que estaba atendiendo ahí, ¿verdad?, que era el que estaba cortando el pelo. Y yo llegué y me senté en la silla, ¿verdad? Solo estaba yo. Y cuando me senté, el muchacho este tenía una música esa moderna, estrambótica, ¿verdad?, terrible, ¿verdad? El chico se dio cuenta que no me gustó. O sea, a mí no me gusta esa música, ¿verdad?, toda estruendosa y la diabólica, hay cierta música, y esa era música pero demasiado ruidosa, ¿verdad? Y entonces él se va al radio, ¿verdad? Y dice, le pongo música clásica, me dice. Nada me dijo con eso, ¿verdad? Le pongo música clásica, me dice. Entonces yo le dije, no, le digo, poneme música cristiana. Ya, yo soy cristiano, le digo. Y él fue enseguida, él sabía, ya, no era la radio, era la computadora, y él sabía, se fue a YouTube y comenzó a poner música cristiana. O sea, yo observé, ya, que él sabía dónde encontrar música cristiana, sabía cuál era la música cristiana. Entonces lo abordé. Sí, yo quiero escuchar música cristiana, porque yo soy cristiano. ¿Y tú, le digo? ¿Vas a la iglesia? Le digo, ¿eres cristiano? Y me dio la respuesta, hermano, que demasiada gente está dando. Me dijo, la verdad es que yo antes iba. Mi mamá es cristiana. Y yo comencé a ir, pero yo ya dejé de ir. ¿Cuántos saben que eso está ocurriendo demasiadas veces en la iglesia? La pregunta es, ¿por qué ocurre eso? ¿Ya? Es realmente por falta de un discipulado bíblico y por causa de conceptos muy serios acerca del asunto de lo que es la fe.
Cuando nuestra fe es una fe muy superficial, cuando nuestra fe no es una fe que echa raíces, el propósito del discipulado es que nuestra fe eche raíces. ¿Recuerdan, verdad? Cuando la palabra es dada en el evangelismo, la palabra es sembrada en el corazón y la palabra entonces brota. Entonces, en el discipulado la palabra tiene que echar raíces, entonces la palabra tiene que ir allá, tiene que ir con más profundidad. Entonces, cuando la palabra que se le da a la gente que acepta a Cristo no es una palabra con profundidad, entonces el resultado es que cualquier cosa se lleva a la gente. Entonces, cuando una persona tiene el concepto de que el bautismo es solamente un paso de obediencia, eso revela que no entiende realmente el cristianismo y no entiende el significado verdadero del bautismo. Ahora, yo no me quiero referir tanto, ¿verdad?, al hecho en sí del bautismo. Me quiero referir a lo que significa el bautismo. Una cosa es el hecho en sí y otra cosa es lo que significa. Entonces, mucha gente se bautiza, pero no entiende muy bien lo que significa. No entiende muy bien las implicaciones de la fe en el bautismo. Y como no entiende muy bien eso, su fe es muy superficial y el resultado es que se terminan apartando. Eso está ocurriendo demasiado en la iglesia y necesitamos parar eso. ¿Cuál es la manera de pararlo? Discipulado. Por eso es que estamos estudiando este tema. Pero entonces ahora yo quiero que profundicemos en este asunto de la relación entre el discipulado y el bautismo. Y nosotros todos podemos ver que el discipulado comienza con una base sólida sobre el tema de la salvación en el bautismo. El bautismo está vinculado con la salvación. ¿Ya? Y después del bautismo, lo que debe ocurrir, inmediatamente del bautismo, lo que debe ocurrir es el discipulado. Cuando nosotros vamos a Marcos 16:15, dice la Escritura, ¿verdad? Vamos a... Aquí tenemos nuestro técnico, Marcos 16:15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, será salvo. Dice, el que creyere y fuera bautizado será. Aquí se puede ver de que el creer y el bautizar está vinculado a la salvación. Ahora, muchos se preguntan, ¿y si no me bautizo, no soy salvo? Es que lo que salva no es el bautismo. ¿Ya? El que salva es Cristo. Pero es que el bautismo está vinculado con Cristo. El bautismo muchas veces, el problema con este asunto, es un asunto teológico, es que vinculan el bautismo al agua. Pero el bautismo en su simbología no está vinculado solamente al agua. El bautismo en su simbología está vinculado a la obra redentora de Jesucristo. ¿Ya? Por eso yo quiero que vayamos ahora a Mateo, capítulo 3. Y vamos a ver ese pasaje de Mateo 3:13. El bautismo de Jesús. O sea, necesitamos entender el bautismo de Jesús para poder entender nuestro bautismo. Porque nuestro bautismo viene del bautismo de Jesús. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo no necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Esta palabra es importante. Subió. Pues voy a explicar por qué. Y aquí los cielos le fueron abiertos.
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Correcto. Ahora, es importante entender por qué Jesús se bautizó. Nuevamente hay algunos que dicen que Jesús se bautizó por un paso de obediencia. ¿Ya? Pero nuevamente, aunque sí es cierto, ¿verdad? Nuevamente eso se queda muy corto de lo que realmente significaba el bautismo de Jesús. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí hay tres palabras que yo quiero hacer notar. Número uno, muerte. Somos bautizados en su muerte. La otra palabra es somos sepultados. Y luego resucitados. Entonces, la palabra clave aquí es muerte, sepultura y resurrección. Entonces, Romanos 6 nos dice el significado del bautismo. Nos dice por qué, cuál es la razón de ser del bautismo. Y es que el bautismo lo que quiere tipificar, lo que quiere representar es nuestra identificación con la muerte de Jesucristo. Pero no solamente con la muerte, también nuestra identificación con la sepultura de Jesucristo y nuestra identificación con la resurrección de Jesucristo. Me gustaría que fuéramos a 1 Corintios capítulo 15. Por acá. Ahí. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él está hablando del Evangelio. Dice, además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Fíjense bien que hay que retener la palabra para ser salvo. Entonces dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Hay que subrayar la palabra murió. Luego dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Esto nos habla de tres eventos importantes en la vida de Cristo. ¿Verdad? Número uno, que Él, ¿qué cosa es el Evangelio? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Estos son hechos, son eventos. O sea, nuestra salvación, hermano, no está basada en doctrinas. Nuestra salvación está basada en hechos y los hechos se han convertido en doctrina. Dice que Él murió por nuestros pecados. No solamente es el hecho de que murió, sino la razón por la que murió. Murió por nuestros pecados. Entonces, ahora, el que murió por nuestros pecados es una doctrina. Fue la razón de ser de la muerte de Cristo. Pero no solamente este hecho, también el otro hecho es que fue sepultado. Y luego el otro hecho, que resucitó. Entonces, son tres hechos importantes, tres eventos importantes que tienen que ver con la historia de Cristo, pero que también tienen que ver con nuestra historia y con nuestra fe. Porque la Biblia dice, nuevamente en Romanos capítulo 6, ¿verdad?, que no solamente que Cristo murió, sino, dice que nosotros en el bautismo morimos con Cristo. Esto es un asunto de fe. Esto es lo que dice la Biblia, que cuando Cristo murió, nosotros morimos también con Él. Y cuando Cristo
fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Y que cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Esto es lo que dice la Biblia. Que nuestra salvación viene de nuestra participación en 3 eventos de la vida de Cristo. Fíjense bien que nuestra salvación no tiene que ver solo con doctrina, no solo con teología, porque entonces el problema es que hay mucha religiosidad y se pierde la fe, porque todo se limita a la doctrina, ¿ya? Pero esto es un asunto en primer lugar de fe, de que Cristo murió por nuestros pecados, pero además que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cristo fue sepultado también por nuestros pecados, pero que cuando Cristo fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados. Y que Cristo resucitó, y que cuando Cristo resucitó, también nosotros resucitamos. En otras palabras, nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo es la base de nuestra salvación. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Esto no se trata, hermano, de doctrina. Esto no se trata de teología. Esto no se trata de, ¿cómo digo?, de un asunto denominacional. ¿Ya? O sea, esto está vinculado a una persona, a hechos, eventos históricos que se convirtieron en asuntos de fe. Aquí viene el punto, hermano. ¿Usted cree que Cristo murió? ¿Y por qué murió? Por nuestros pecados. ¿Usted cree que Cristo fue sepultado? Dice que hay algunos que no creen que Cristo murió. Además, los musulmanes no creen que Cristo murió y en consecuencia no creen que Cristo fue sepultado. Y por eso es que dicen que no creen que resucitó. Los musulmanes creen en Jesucristo, pero no creen que murió. No creen que fue sepultado y no creen que resucitó. Lo que ellos dicen es que Jesucristo, ya en su muerte y su sepultura, fue sustituido por otra persona en la cruz. Entonces, que no fue Cristo el que murió. Eso les quita a los musulmanes, por creer eso, les quita a los musulmanes la posibilidad de salvación. Porque nuestra salvación, oiga bien, no está en creer en Dios. Una persona puede creer en Dios e irse al infierno. Porque nuestra salvación, oiga bien, no está por creer en Dios. Nuestra salvación está por creer en Jesucristo y en su obra redentora. El que no cree en Jesucristo no puede salvarse. Por esa razón Jesucristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, Jesucristo es la vida, pero ¿qué clase de vida? No la vida natural que nosotros estamos viviendo, sino que una vida trascendental, una vida glorificada, una vida eterna. O sea, el cuerpo que Cristo recibió después de su resurrección es un cuerpo eterno, es un cuerpo glorificado, es un cuerpo que no muere, es un cuerpo que no tiene debilidad, es un cuerpo que no se enferma, es un cuerpo que va a durar por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando, hermano? ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir? Porque fíjense bien, le dice Juan el Bautista, entonces, ¿cómo me vas a bautizar? ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti si tú eres el que me tiene que bautizar a mí? Y Jesucristo dice, así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué es lo que está tratando de decir con eso? Bueno, el punto está, hermano, que Jesucristo vino para traer una nueva creación. Para traer un cielo nuevo y una tierra nueva. Para traer una vida nueva, un mundo nuevo. Pero en Dios, para que surja lo nuevo, tiene que morir lo viejo. O sea, es un principio del reino de Dios que tiene que haber la muerte de lo viejo para que pueda surgir lo nuevo. Aún el Antiguo Testamento presenta esta verdad. Dios dice a través del profeta Jeremías, le dice, te he puesto para arrancar, para derribar, para arruinar y para destruir. Y después le dice, y te he puesto para plantar
y para edificar. Eso es lo que le dice. Ahora, fíjense bien el orden en el que se lo dice. No dice, te he puesto para plantar y para edificar y luego te he puesto para arrancar, derribar y arruinar. No. Primero dice que te he puesto para arrancar, para derribar, para arruinar y para destruir. Y después para plantar y para edificar. ¿Por qué? Porque para que el reino de Dios pueda ser establecido, el reino de las tinieblas tiene que ser destruido. El reino de las tinieblas tiene que ser desalojado. Entonces hay una lucha. Por esa razón es que cuando se predica el reino de Dios, se tiene que predicar arrepentimiento y hay una confrontación. Por eso es que a veces el mensaje del reino de Dios es confrontativo y la gente se siente confrontada. Pero no es porque queramos hacerle la vida imposible a la gente, que queramos estar martirizando a la gente, ¿entiendes? Sino porque el reino de Dios demanda que el reino de las tinieblas sea arruinado, que el reino de las tinieblas sea destruido, que el reino de las tinieblas sea acabado, ¿entiendes? O sea, que tiene que haber muerte. El viejo hombre tiene que morir para que pueda surgir el nuevo hombre. No se trata, hermano, o sea, el que no entiende esto y se bautiza, lo único que hace es mojarse, hermano. Por eso es que a veces yo he dicho como pastor, ¿verdad? Si usted no entiende el bautismo y no entiende la salvación, entonces usted entró pecador seco y salió pecador mojado. Eso fue lo que pasó. Pero salió el mismo pecador, ¿entiende? Porque no se trata de un rito. Hay gente, hermanos, que en el bautismo se emociona con los cantos y los hermanos vestidos de blanco que parecen ángeles. ¡Ay, qué lindo todo esto! Dice, yo también me quiero bautizar. Pero no entienden el evangelio, ¿entiendes? No, o sea, les gustó toda la cosa, toda la liturgia, pero no entienden el significado de la cosa. No entienden lo que significa, lo que está ocurriendo. Esto es muy importante entenderlo porque, oiga bien, nuestra victoria en el evangelio depende de entender esto. Se lo voy a explicar. Estamos hablando de 3 eventos. Número 1, la muerte. Número 2, la sepultura. Número 3, la resurrección. Pues déjeme decirle, cada una de estas cosas nos da un tipo de victoria diferente. O sea, nuestra participación en la muerte de Cristo nos da victoria sobre el pecado. Nuestra sepultura con Cristo nos da victoria sobre el mundo. Y nuestra resurrección con Cristo nos da victoria sobre la muerte. Claro, lo voy a explicar. O sea, solamente lo enumeré ahorita, pero ahora lo voy a explicar. ¿Ya? Estamos hablando que cada uno de esos eventos tiene un significado y que ese significado nos da algo a nosotros. Tiene una razón de ser. Entonces, cuando Cristo se bautizó, ¿ya? O sea, se entró en el agua, ¿verdad? Lo que tipificaba su muerte, porque Él era el Salvador. Entonces, por eso es que nos pide ahora que nos bauticemos, porque nosotros nos identificamos con su muerte y con su sepultura. La muerte y la sepultura están juntas, o sea, tienen una relación. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba de que realmente creemos que una persona murió? Sí. Acaba de morir alguien, pues, yo ya vi eso en cierta ocasión, ¿verdad? Llegué a una casa y todo el mundo llorando. ¿Y qué pasó? Entonces, acaba de morir mi tío fulano. Ahorita yo lo voy a ver, ¿verdad? Y usted sabe, ¿verdad? Tocarle el pulso, ¿ya? Comienza la familia, ¿verdad? Comienzan a preguntar, ¿será que está muerto? Entonces, a lo mejor todavía no, dice. Y entonces que recuerdo que trajeron espejos, que le tocaron el pulso, que le ponieron la mano aquí, que lo tocaron todo, ¿verdad? Pero, sí, se está muerto. Pero, dice, mejor llamemos a un médico. ¿Ya? Y entonces llegó el médico lo revisó, lo chequeó, no usó espejo, ¿verdad? Llegó el estetoscopio, se lo puso, ¿verdad? ¿Ya?
no suena nada. El reloj se detuvo. Y entonces el médico dijo, efectivamente está muerto. Hasta que estuvieron totalmente seguros que realmente estaba muerto, hasta entonces comenzaron los preparativos ¿de qué? Para la sepultura. O sea, nadie sepulta a nadie si no está seguro que está muerto. Entonces, se discute, muchos escépticos discuten acerca de la muerte de Cristo y dicen que Cristo no murió, que Cristo sobrevivió a la cruz. Esto lo dicen para argumentar que Cristo no resucitó, porque si no murió, no necesitaba resucitar. Entonces, para negar la resurrección, entonces niegan la muerte. Entonces, ¿cuál es el punto clave aquí? Es la sepultura. O sea, si los discípulos, ¿usted cree que María, que era su madre, lo iba a, usted sabe, ¿verdad? Ella participó en la cosa, ¿no? Lo iba a sepultar si él no hubiera estado seguro que estaba muerto? ¿Usted sepultaría a un familiar suyo si no está seguro que está muerto? Entonces, la sepultura es importante, porque la sepultura confirma que realmente está muerto. Entonces, son tres eventos claves que tienen significado y que necesitamos entender el significado. Entonces, fíjense, número uno, la muerte de Cristo y su sepultura tienen el propósito de acabar con la vieja creación. Pues el mismo Jesús, oiga bien, aunque Jesús no tenía pecado, Jesús era hijo de Adán, era hijo de Dios, pero era hijo de Adán, de tal manera que él se llama así el hijo del hombre. O sea, Jesucristo era humano, Jesucristo era de la raza humana, pero Jesucristo venía a traer una nueva dimensión de vida. Entonces Jesucristo muere y con su muerte arrastra o lleva a la muerte la vieja creación, la naturaleza humana en esta condición. Ya, es sepultado. Y cuando resucita una nueva creación, resucita un nuevo cuerpo. Ya, que es apropiado para el nuevo cielo, que es apropiado para la nueva tierra y que es apropiado para la nueva Jerusalén. ¿Se da cuenta? Nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén. Entonces, es la resurrección de Cristo, el nuevo cuerpo de Cristo, ya glorificado, el que puede entrar en esa dimensión de vida. Entonces, la muerte de Cristo es importante porque entonces Él lleva a la muerte la vieja creación, la vieja naturaleza humana. Y no solamente la mata, también la sepulta. Ahora, la sepultura, hermano, es importante. Porque aquí nosotros tuvimos una vela un día de esto, ¿no? Entonces, sí, una vela. Y aquí teníamos en la iglesia, teníamos el cadáver. O sea, cuando yo vine, yo podía ir a ver a la muchacha. ¿Ya? O sea, fíjense bien, nosotros podíamos entrar, aunque ella no podía hablar, no podía ver, nosotros sí la podíamos ver a ella. Nosotros sí podíamos entrar en contacto con ella. Nosotros sí podíamos hablar de ella. ¿Entiendes? O sea, estábamos en contacto con ella. Pero hoy fue sepultada. Ya no la podemos ver. O sea, ella perdió el contacto con el mundo. Ya no la podemos ver, ya no la podemos oír, ya no podemos acercarnos. Ella está bajo tierra, sepultada. Entonces hay una separación. El propósito de la sepultura es liberarnos, separarnos del mundo. El propósito de la muerte de Cristo, dice bien, es matar nuestra vieja creación, nuestro viejo hombre. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestra vieja criatura, nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con él. En otras palabras, Jesús murió para que nuestro viejo hombre pudiera morir.
Jesús murió para crucificar, para matar la vieja creación. Y no conformado con matarla, también la sepultó. Para que nosotros no tengamos ningún contacto con el mundo. Entonces es importante entender el asunto del bautismo para el discipulado. Porque si yo soy un discípulo que entiende la salvación y que entiende el bautismo y que me bautizo con entendimiento y me bautizo con fe y que el bautismo lo que hace es confirmar mi fe de que yo morí con Cristo, de que yo fui sepultado con Cristo y que yo resucité con Cristo y entiendo lo que eso significa, entonces eso me va a dar victoria. Entonces lo que estamos diciendo entonces es que la muerte de Cristo nos da victoria sobre el pecado, nos da victoria sobre el viejo hombre. Nosotros tenemos una lucha, hermano, con el viejo hombre. Todos nosotros tenemos una lucha contra el viejo hombre. O sea, ni el más santo de los santos puede decir que no lucha contra la carne. ¿Entiendes? ¿Cuál es nuestra defensa, hermano? Mucha gente, hermano, ¿por qué la gente deja la iglesia? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nunca entendió este punto de fe. Y es que Cristo Jesús, según la Biblia, crucificó nuestro viejo hombre, lo mató y que nuestro viejo hombre está muerto. Entonces, cuando nosotros luchamos contra la carne, ¿cuál es nuestro punto de fe? Que Cristo Jesús crucificó, mató mi viejo hombre. Esa es la única forma, ¿no? En otras palabras, hermano, la carne no puede ser perdonada. Ay, pobrecita. Tené misericordia, Señor. No. ¿Me entiende? Dios perdona nuestros pecados, pero Él no perdona la carne. El remedio para el pecado es la sangre, pero el remedio para el viejo hombre es la cruz, es la muerte. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos tratar nuestra lucha contra la carne? Tenemos que tratarla no con la sangre, tenemos que tratarla con la cruz. En otras palabras, cuando nosotros cometemos un pecado, el remedio es la sangre. Pero ese pecado que cometimos tuvo su punto de inicio y su punto de arranque en la carne. O sea, en ese momento andábamos en la carne y le dimos gusto a la carne. Entonces, el remedio para confrontar eso son dos cosas. Número uno, la sangre, y número dos, la cruz. Primero la sangre. Ok, Señor, cometí un pecado. Y el que lo cometió fue mi viejo hombre. Es decir, andaba en la carne. Le di lugar al viejo hombre. Entonces tengo que buscar dos remedios. El pecado, confesarlo y pedir perdón, y la sangre me limpia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero el problema es que nosotros, todo ese montón de cristianos que están caídos, no entendieron que no solamente se trata de la sangre, también se trata de la cruz. Se trata de que nuestros pecados tienen que ser perdonados con la sangre, pero nuestro viejo hombre tiene que ser tratada con la cruz. Entonces es cuestión de pedir perdón por el pecado, pero también aplicar la muerte con Cristo a nuestra vida y decirle a nuestro viejo hombre, ¿qué estás haciendo? Si tú ya estás muerto. O sea, cuando viene la tentación, hermano, ¿cuál es nuestra defensa? Como decía el pastor ayer, los muertos no pecan. ¿Ha visto usted decía el pastor, ¿ha visto usted un muerto fumando? Nunca lo ha visto, ¿no? ¿Por qué razón? Pues los muertos no pueden fumar, los muertos no pueden mentir, los muertos no pueden pecar. Y la Biblia dice que nuestro viejo hombre está muerto. Entonces, si nosotros pecamos, es porque la carne está viva. ¿Y por qué está viva? Porque nosotros no, puede ser que el apóstol Pablo decía, cada día muero. Porque cada día, hermanos, hay que ofrecer nuestra vida en sacrificio. No es que se trata, Jesucristo murió de una sola vez y por todas, ¿verdad? Pero, según la Biblia, como esto
como este es un asunto de vivir cada día, o sea, en el reino de Dios solo existe el presente, hermano. O sea, para nosotros solo existe el hoy, ¿no es cierto? El ayer ya no existe. Y el mañana tampoco existe. ¿Qué es lo que existe? El hoy. Entonces, hoy tengo que declararme muerto con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo. Y mañana, otra vez. Eso está como aquel anuncio en las ventas, ¿verdad? Hoy no se fía, mañana sí. Dice, entonces llega el cliente, ¿verdad? Dice, pues no, hoy no, dice, mañana, dice. Entonces llega el día siguiente y ahí dice, mire, yo vengo que me fíe. Mira el rótulo. Dice que hoy no se fía, mañana sí. Entonces llega todos los días y nunca le fían. ¿Por qué razón? Porque mañana no existe, ya. O sea, el que existe es hoy. Entonces, hoy, para nosotros, hoy tiene que ser vivido bajo la fe de que morimos con Cristo. Y esa es nuestra victoria contra el pecado. Pero no solamente que morimos con Cristo, sino también que fuimos sepultados con Él. Y esa es nuestra victoria sobre el mundo. Por esa razón, yo como pastor, cuando bautizo, yo trato de sumergir a la gente, ¿verdad? Porque es bautismo por inmersión, ¿verdad? Y trato de que la gente, ¿verdad?, que es sepultada. Pero hay algunos, ¿verdad?, que son como medio desordenados, ¿verdad?, que cuando uno los mete, sacan la mano, sacan el pie, sacan una mano, sacan la otra, y entonces yo les digo, cuando hacen eso, yo les digo, pero un momentito, les digo, voy a volverlo a meter. ¿Pero por qué? Fíjese bien, si es que todo es un símbolo, ¿entienden? No entienden el significado. ¿Usted ha visto a un muerto enterrado y que le dejan el pie de fuera, hermano? ¿Usted ha visto a un muerto enterrado que le dejan la mano de fuera? ¿Verdad que no? No, lo entierran completamente y algunos dicen bajo 7 cuartas, para que no se levante. ¿Te entiende? Entonces, el símbolo del bautismo es completa sepultura, cero relación. El mundo no lo puede ver, no lo puede tocar, ¿entiende? Entonces, eso es lo que se tipifica. Entonces, el mundo para mí debe estar muerto, pero eso es una lucha de fe. Que no es, es una cuestión que tiene que ser cada día, ¿verdad? ¿Realmente creemos que estamos muertos para el mundo? A medida que esa fe se va enraizando, el mundo tiene menos efecto o menos atracción en nuestra vida. Entonces, ¿por qué la gente se va al mundo? Porque el mundo los atrae. Porque el mundo tiene cosas en su vida. Pero cuando nosotros entendemos que nosotros morimos con Cristo y fuimos sepultados con Cristo para el mundo, ese es nuestro punto de fe para luchar. ¿Entiendes? ¿Cómo luchamos contra el mundo? Bueno, que estamos sepultados para el mundo. ¿Cómo luchamos contra el pecado? Que estamos muertos al pecado. Esa es nuestra lucha, hermano. Esa es nuestra base de fe para enfrentar esa lucha. Y luego, la tercera parte, vamos terminando, es que cuando somos levantados en el bautismo, dice la Biblia, es que resucitamos con Cristo. Tenemos una vida nueva. Entonces, esa vida nueva no puede ser destruida. Porque es la vida de Dios, es la vida de Cristo. ¿Entiendes? Y esa es la vida, hermano, del reino de Dios. Porque si ustedes ven, ¿qué pasó cuando Cristo fue levantado del agua? Inmediatamente que Cristo fue levantado, dice que los cielos le fueron abiertos. O sea, Dios no le abre los cielos al viejo hombre, hermano. Dios no le abre los cielos a la vieja criatura.
Los cielos para el viejo hombre están cerrados. Los cielos para la vieja criatura están cerrados. O sea, una persona que anda en el mundo y que gusta el mundo y que el mundo aquí y que el mundo allá, debe entender que para esa persona que ama el mundo, los cielos están cerrados. Y estarán cerrados. ¿Hasta qué? Hasta que entienda que murió con Cristo y que está sepultado con Cristo y que el mundo ya no existe para él. Entonces, fíjense, pasan dos cosas. Y con eso terminamos. Número uno, viene el Espíritu Santo, que es la unción del Cristo, es la unción del Rey, es la unción del reino. El reino es para los que han muerto, han sido sepultados y han sido resucitados en Cristo. Por eso es que no se mira mucho reino en la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque hay demasiada gente, ¿ya?, que no ha entendido estos conceptos. Y luego, observen bien, dice, después de que Jesucristo es ungido, dice la Escritura, Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuál es aquí viene la pregunta, hermano. ¿Por qué Dios no dijo eso antes de bautizarse? ¿Por qué Dios no dijo cuando Jesús iba entrando al agua, este es mi Hijo amado? ¿Se está dando cuenta? Lo dijo hasta después que se había bautizado. Y Jesucristo era santo, hermano. Jesucristo era santo antes de bautizarse. Santo durante el bautismo y santo después del bautismo. Pero este Cristo estaba matando la vieja creación. Estaba matando el viejo hombre. ¿Ya? Y cuando Él sale representando su resurrección, entonces el Hijo es el que muere, es sepultado y resucita. Y ese Hijo, para ese Hijo, es el reino de Dios. Y la unción del Cristo. ¿No entendieron? Entonces, si nosotros entendiéramos el bautismo desde esta perspectiva y realmente nos bautizáramos con esta fe y luego entráramos al discipulado, no habría tanta gente caída. Necesitamos cambiar nuestros conceptos y realmente profundizar en la palabra de Dios acerca de estos conceptos que aparentemente son sencillos, pues las primeras cosas de la fe, ¿no? Ya, pero realmente son profundos, son serios. Y si los tomamos con la seriedad y con la fe que esto conlleva, lo que va a ocurrir, hermanos, es que nunca nos vamos a caer. Y vamos a poder ser discípulos. Amén. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos darte gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él se bautizó para revelarnos el plan de Dios. Cristo se bautizó para mostrarnos que este mundo, como está, tiene que morir. Y no solamente tiene que morir, tiene que ser sepultado. Pero que Dios va a traer una nueva vida, un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo hombre y una nueva Jerusalén. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos reveles nuestra muerte con Cristo. Que nos des revelación de nuestra sepultura con Él. Y que nos des revelación de nuestra resurrección con Cristo. Que nuestra vida resucitada y que nuestro nuevo hombre, ese es el Hijo de Dios. Y que ese, Señor, es el que te complace. Y que de ese es el reino de Dios. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.